Hemos visto hasta acá que desde los aspectos climáticos y de evolución de los cultivos, las noticias son bastante buenas para el sector agropecuario en este nuevo año agrícola, después de 2 años que han sido neutrales y en algunos casos un poco complicados. Los mercados y los precios que estamos viendo al día de hoy son altos y tienen algunas tendencias alcistas todavía en algunos cultivos. Por eso aprovechamos la presencia de Gustavo López en la Bolsa de Cereales y le preguntamos con respecto a lo que se está previendo para los próximos meses. Yo creo que en realidad, no me tengo que esforzar demasiado. En realidad, acá hay una situación a nivel internacional muy optimista, a pesar, digamos, de que a alguno le tiene que ir mal siempre para que a otro le vaya bien. Y en este caso se dio en el hemisferio norte. Las condiciones a nadie le escapa que en Estados Unidos han sido realmente muy malas. Eso llevó a una reducción muy fuerte en la producción de maíz y de soja, que son los dos cultivos principales, y que ha producido, digamos, una alza en las cotizaciones en el mercado, en el principal mercado de concentración, que es Chicago, realmente muy importantes. Esto obviamente nos pega muy, muy fuerte a nosotros. Diría que en realidad en todos los commodities, porque hay una suerte de sustitución muy grande entre todos. Hay que pensar que el maíz es forrajero, pero de pronto parte del trigo en el mundo se usa para forraje. La cebada, que ahora es un nuevo cultivo que está tan en boga en Argentina, también es forrajera. Y obviamente todo lo que es los sustitutos como el sorgo, incluso la soja a través de lo que son los derivados proteicos. Lo que nosotros estamos viendo, bueno, que la situación va digamos, a tender a complicarse más ahora en este próximo mes. Estamos esperando el nuevo informe de los Estados Unidos el día 12 de septiembre, pero lo más probable es que sigan ajustando las producciones en este país y esto evidentemente va a tener un impacto todavía mayor en materia de precios, hasta un punto donde en realidad quien empieza a tener más voz en todo esto son los consumos. No es ilimitado la mejora en los precios. Pero de todas formas, y lo más trascendente que en el caso del trigo, en el caso del maíz, en el caso de todos los forrajeros en general, vamos a tener unos precios realmente muy buenos a lo largo de este ciclo. Hay toda una segunda, digamos, etapa o de grupo de cultivo que son los famosos oleaginosos liderados por soja, donde también vemos unos precios realmente excepcionales, son diría yo récord en muchos casos, pero que están en alguna medida muy influenciados hoy por lo que pasa en el hemisferio norte, pero mañana va a estar influenciado en el hemisferio sur. Hay que pensar que de acá a marzo estamos cosechando la nueva zafra, digamos, de los sudamericanos, Brasil, que están esperando un récord absoluto, lo mismo para Argentina. Hay que esperar a ver cómo se da todo esto, pero, digamos, la producción, si es realmente tan buena como se espera, va a traer alguna merma en los precios. Esto no le escapa a nadie. Hoy cuando uno ve las cotizaciones del mercado disponible y el mercado de entrega en abril, que es coincidente con la salida de la nueva cosecha de Sudamérica, hay una diferencia importante en materia de precios, pero de todas formas se mantienen precios relativamente buenos. Con lo cual, yo diría como conclusión de todo esto, es un nuevo año de buenos precios locales que tienen, digamos, o en el marco, digamos, de lo que es una evolución climatológica buena, va a ser buen ingreso para el productor y un muy buen ingreso para las arcas del gobierno, ¿no? Hasta aquí Gustavo López está hablando de precios internacionales que deberían repercutir directamente a los precios del bolsillo del productor, pero la República Argentina, a través de las medidas que se han adoptado en el gobierno nacional en los últimos años, ha tenido la particularidad de incidir bastante en estos precios y en algunos casos de producir algunas contradicciones de lo que pasaba en optimismo en mercados internacionales y en pesimismo en el mercado nacional. El maíz y el trigo son dos de estos ejemplos. Y yo creo que, digamos, desde el punto de vista de lo que es los precios, bueno, el productor está mucho más, digamos, incentivado al menos a mantener la siembra del año pasado, que es uno de los récords en materia, digamos, de superficie total. El tema va a ser cómo viene la estructura. Seguramente va a haber un poquito más de maíz. Ya trigo vieron que ha sido un fiasco este año, había una caída muy sustantiva. Creo que esto en gran parte se debe a la intervención que tienen los mercados el Estado, que no ha sido muy beneficiosa.
Probablemente en maíz es el gran interrogante. Hay incentivos, pero probablemente también haya una posibilidad de alguna merma. Todo está cifrado en función a cómo sigue el punto de vista climático. Si vamos de nuevo al concepto de los grandes números para la Argentina, yo creo que sería un año muy bueno. Hay que ver que este ciclo vamos a terminar cerca de 32.000 millones de dólares de ingreso de divisas solamente del sector granario. Y esto se puede incrementar hasta 37.000 el año que viene, siendo cauto en materia de precios. Así que los ingresos son muy importantes. Si uno lo mide desde la óptica de los ingresos fiscales, que en definitiva son los que le interesa además al gobierno particularmente, porque son básicamente el famoso derecho de exportación, este año estaremos rondando los 9.000 millones y el año próximo estaremos cercanos a los 11.000. Con lo cual, digamos, no es menor el aporte que una vez más hace el agro al conjunto de la sociedad. ¿Es el balance de la balanza exportadora? Sin duda, sin duda. Yo estaba justamente haciendo una pequeña suma de lo que es, desde que volvieron las retenciones por allá por el año 2002, recordarán, en materia general, ¿no? Antes las retenciones eran muy limitadas a lo que era exclusivamente un porcentaje muy chico de no oleaginosos. Si uno mide desde el 2002 a la fecha, son 11 campañas en realidad, los ingresos o la transferencia, digamos, de ingresos del sector agropecuario solamente en granos a lo que son las arcas fiscales son más de 60.000 millones de dólares, lo cual el aporte ha sido realmente sustantivo, ¿no? Muchas veces en ese esquema uno a veces se replantea decir, bueno, solamente con un 10-15% que hubiera vuelto al sector, ¿cuántas cosas se podían haber hecho? Básicamente, algunos aspectos que se van a empezar a agudizar ahora con buenas producciones, que son temas de transporte, temas de las redes viales que no están en muy buenas condiciones, aspectos de almacenamiento, de puertos, de infraestructura y logística de movilización, en fin, una serie de cosas que son imprescindibles para mantener un esquema de 110 millones como estábamos pensando en este año. Y yo me remonto, digamos, a 2 años atrás. Estábamos muy cerca de los 100 millones. Este año que pasó bajamos a 90 por los problemas climáticos, pero en 100 millones la situación, digamos, desde el punto de vista estructural y de los límites que tenemos en materia de infraestructura son muy grandes. Máxime pensando que hay prácticamente un 80% de concentración en una época del año entre, yo diría, abril, junio, donde se da la mayoría de la cosecha gruesa y en una situación complicada de manejo de todo ese volumen. Y teniendo en cuenta todos estos análisis que hemos estado viendo desde lo climático y desde los mercados y de los que puede llegar a pasar en Argentina con la forma en que el gobierno nacional va interviniendo en los mercados agrarios, todo está presuponiendo que la soja va a ser nuevamente la reina en el país, porque le conviene al gobierno nacional por la recaudación que le va a aportar, ya que no se comercializa directamente en el mercado interno, y porque le conviene al productor que, haciendo números finos, viendo qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado en las últimas campañas, no se va a arriesgar mucho y va a ir directamente a uno de los cultivos más seguros que se presentan este año. Lo que nos estamos olvidando es de la rotación del suelo. Yo creo que un ciclo como este, con un nuevo incremento en materia de soja, nos llevaría a una relación entre lo que son oleaginosos versus lo que son cereales de casi un 65% de uno y 35% de otro. Y si uno repasa a nivel mundial, la situación es totalmente la inversa. O sea, normalmente es el 30% a lo sumo de oleaginosos, incluso en países con una tradición de oleaginosos fuerte. Los americanos tienen una relación de 60-40 a favor de cereales. Y los propios brasileños están al 50 y 50. Nosotros tenemos una situación complicada. Esto se va a pagar en el tiempo. Quizás no es lineal, digamos, en toda la región pampeana, en el NEA y NOA. Hay zonas, algunas marginales, donde la situación de los oleaginosos son 10 años seguidos, con lo cual el deterioro a nivel de los recursos de suelo son enormes. Esto yo creo que lo vamos a ir pagando en el tiempo, con lo cual a veces cuando uno se hace estos planteos de proyecciones al 2020, incluso desde la órbita oficial tan optimistas, bueno, crean ciertas dudas, ¿no? Porque hay que ver cómo llegamos al 2020 en este esquema. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.